Bueno, seguimos y continuamos con nuestra clase sobre la historia del judaísmo. La clase anterior habíamos dicho entonces que con el último rey, Roboam, el pueblo de Israel se había dividido en la parte norte y en la parte sur. En la parte norte habían quedado 10 tribus de Israel y en la parte sur quedaron 2 tribus de Israel. Pues resulta que pasa mucho tiempo y ya tanto los de la parte norte, que se llaman israelitas, como los de la parte sur, que son los judíos, deciden hacer lo malo delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de su Dios. Por lo tanto, el Señor los condena a la cautividad y al destierro. ¿Qué quiere decir esto? Resulta que más o menos para el año 587, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llega a Israel, la sitia, es decir, la cordona, la encierra, y no permite que ni salgan ni entren alimentos. Mucha gente murió de hambre y a mucha gente se llevó para Babilonia. Aquí podemos ver esa cautividad o ese éxodo. Salen de su tierra para ir a una tierra desconocida, una tierra en la que tanto leyes morales como leyes dietéticas y demás son totalmente distintas. Ellos duran allí 70 años. A ellos les destruyen el templo. Por lo tanto, el templo ya no es una figura de entrar a la presencia de Dios, sino que esa figura es reemplazada por lo que se llama la sinagoga. Entonces, la sinagoga es una sucursal del templo. En la sinagoga se enseña la palabra de Dios, en la sinagoga se enseña a ser mejores personas, en la sinagoga se pueden reunir los judíos en un país extraño, es decir, cuando arman las sinagogas, cuando construyen las sinagogas, los judíos se pueden encontrar con sus hermanos judíos dentro de la sinagoga, en un país donde son totalmente extraños y donde se sienten muy mal. Resulta que para el año 538 y 445 ellos regresan de la cautividad. El imperio babilónico es destruido por el imperio medo-persa y un emperador persa les da la oportunidad a los judíos de volver a su país, a su nación, y les permite reconstruir tanto el templo y reconstruir el muro. Cuando reconstruyen el templo, pues vuelve otra vez el culto a Jehová. ¿Qué más ocurre en ese tiempo? Bueno, vuelven a construir el templo porque ellos son devueltos a su nación. Se levantan 2 personas, Esdras y Nehemías. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de volver a restaurar tanto el templo como las partes políticas y sociales de Israel. Luego, este imperio queda a merced, el imperio medo-persa queda a merced de Alejandro Magno. Es decir, todo lo que los persas habían conseguido, Alejandro Magno lo reclama para él. Y por medio de muchas guerras y demás, Alejandro Magno se convierte en el nuevo emperador sobre todo un imperio que se llama el imperio griego. Y este imperio griego entonces alcanza a llegar a Israel. Este imperio griego se va a convertir entonces en el yugo más fuerte que va a tener el pueblo de Israel. A ellos les profanan el templo de nuevo, se los vuelven a destruir, los saquean, les hacen cambiar su identidad, mezclan su cultura, y pues allí nace un hombre llamado Judas Macabeo, que es el que quiere que el judaísmo vuelva a ser como en sus inicios y no la mixtura que es ahorita entre griegos y judíos. Ellos piden ayuda al Imperio Romano, el Imperio Romano les ayuda, pero aunque el Imperio Romano destruye al Imperio Griego, el Imperio Romano resultó ser un yugo más fuerte y más pesado que los mismos griegos. Ellos les destruyen entonces su templo. El general Pompeyo entonces viene más o menos para el año 68 a.C. a conquistar todo lo que es
Israel y toman como posesión a Jerusalén. Para el año 6 antes de Cristo, entonces nace Jesús, y Jesús se convierte entonces en una figura pública que va a transformar la forma de ver del judaísmo. Lo que ocurre de aquí en adelante con el cristianismo lo vamos a ver cuando estemos viendo la religión cristiana. Por el momento nos vamos a concentrar en los judíos. ¿Qué pasó? En la época romana, los judíos quieren zafarse de ese gobierno romano, y tras una deliberación que ellos hacen, ellos quieren a través de guerras civiles y demás zafarse del imperio romano, pues no pueden, les destruyen el templo. ¿Qué ocurre? En el año 20 antes de Cristo hasta el año 60 después de Cristo duraron edificando un templo muy pero muy grande, se llama el Templo de la Montaña. Pero este templo, aunque duró 80 años de construcción, duró solamente 5 años en su totalidad en pie, porque en el año 70 el general Tito destruye el templo y expulsa a los judíos. Y desde el año 70 hasta el año 1948 los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo. En 1948 la Organización de las Naciones Unidas decide devolverle parte de la tierra palestina, de esa tierra de Israel, de esa tierra llamada Palestina, a los judíos, ya que se levantó un movimiento que se llamaba el movimiento sionista. Es decir, los judíos que estaban regados por todo el mundo querían volver a ser una nación dentro de Palestina. Y en 1948 la Organización de las Naciones Unidas les vuelve a entregar parte de Palestina a estos judíos. Vamos entonces, el culto judío. Las fiestas más importantes de los judíos son la Pascua, que recuerda el Éxodo, se celebra entre marzo y abril; la fiesta de Pentecostés, que recuerda la ley dada en el Sinaí, se celebra entre mayo y junio; la fiesta de las Enramadas, que recuerda los 40 años que ellos vivieron en el desierto, se celebra en septiembre; la fiesta de las trompetas, en la que celebran el año nuevo, se celebra en septiembre; y la fiesta de la expiación, que es el día del perdón, que se celebra también en septiembre. Otros principios litúrgicos que podemos encontrar en los judíos son la circuncisión, las leyes dietéticas, el bar mitzvah, que es una ceremonia en la que el niño deja de ser niño y se convierte en un adolescente, en un adulto, y comienza a apropiarse de los negocios de sus papás. Es decir, había un lema muy pero muy importante en la tierra de los judíos, y era: el que no le enseña a su hijo a hacer un oficio, le está enseñando a ser un ladrón. Entonces a los 13 años ellos tenían que aprender los oficios del papá. Y el rezo diario, que es el Shema, que significa, o más bien en los que ellos profesan que Jehová es el único Dios, y es su único Dios. ¿Listo? Y vamos a ver entonces cuál es la relación entre Cristo y los judíos. Resulta que a veces confundimos el judaísmo con el cristianismo, porque el cristianismo le debe mucho al judaísmo. Pero, ¿qué nos hace diferentes? Pues lo que nos hace diferentes es Cristo. Porque para nosotros, Cristo es el Mesías. Para ellos simplemente es un maestro o un profeta. Para ellos, Cristo no es Mesías, tampoco es Dios, no es Salvador, y no resucitó, y tampoco va a venir por segunda vez. Esos son los temas más importantes del cristianismo, y también son los más neurálgicos, ¿no? Porque el cristianismo va a profesar que Jesucristo no solo es un profeta, sino que además es el Mesías, el Salvador. Además de ser el Salvador, es Dios. Y lo que hace característico al cristianismo es que ellos se opina que Jesucristo resucitó, y que además va a venir por segunda vez a traer un juicio sobre la humanidad. Estos son los conceptos más importantes de la religión judía. Espero que les haya gustado y nos vemos en otra oportunidad, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.